Muy bien, continuamos en el programa. Enzo de Filipe está con nosotros, al margen de una columna muy interesante que publicó el 16 de enero pasado sobre el tema de el aniego en San Juan del Lurigancho y las responsabilidades. Quería preguntarle su opinión, porque él está de los dos lados, del lado privado, pero también ha sido funcionario público, ha sido viceministro de Economía. En el caso del acuerdo con Odebrecht, ¿tiene alguna opinión al respecto? ¿Es un acuerdo favorable, desfavorable desde el punto de vista de la actividad económica de las empresas afectadas, por ejemplo? ¿Está bien concederles el beneficio de seguir operando en el país o no? Mira, es muy difícil dar una opinión sobre lo que pudiesen haber negociado. Uno en una negociación consigue lo que negocia, ¿no? Y decir que hubiesen podido conseguir más es lo que le está pasando a la primera ministra británica, Exacto. ¿no? Es muy difícil decirlo. Lo único que te puedo decir es que Odebrecht sabe lo que sabe y la Fiscalía no tiene la manera de conocerlo por otros medios. Entonces, bajo esas circunstancias, y si tú quieres saber la verdad, que creo que es más importante, lo más importante de todo, es razonable el darle algunos beneficios. Ahora, si esos beneficios son excesivos o no, dependen de la alternativa. ¿Y cuál es la alternativa? No la sabemos. No la sabemos. ¿Podría el juez decidirlo? ¿El juez que tiene que revisar el acuerdo? Mira, Tampoco, ¿no? es que en economía se dice que la rentabilidad es un concepto relativo, relativo a tu alternativa. En este caso, ¿cuál es la alternativa? No la sabemos. ¿Pudieron haber negociado mejor? ¿Quién sabe? No lo sé, pero definitivamente habría que darle algún tipo de beneficio para que nos cuenten lo que los peruanos tenemos que saber. Y esa gente que está absolutamente desesperada intentando torpedear esto, está teniendo como argumento el decir que se tienen que ir y que no es posible que Odebrecht consiga ningún beneficio del Perú. Con eso lo que se aseguran es que la empresa calle. Usted ha sido viceministro de Economía y por lo tanto sabe de las negociaciones, sabe de las mañas o las situaciones que se pueden presentar cuando una empresa corrupta logra penetrar la estructura estatal y consigue saltarse pasos, ¿no? Hemos analizado alguna vez el tema del caso García. En el caso del presidente Vizcarra, la relación que hay con esta empresa que en su momento fue proveedora de Odebrecht, ¿le parece grave? ¿Es una situación grave? No, mira, estamos hablando de una contratación al año 2005, Sí. ¿no? 2005-2008. Sí, miren, Mávila, creo que es ridículo que el decir que el presidente tuvo que haber visto el año 2005 lo que se iba a saber el año 2013. Y la pertenencia a la empresa, luego cuando ya es ministro de Estado, porque la renuncia, dicen, se presenta el año pasado cuando él asume la presidencia, pero sigue siendo apoderado, vinculado a una empresa privada. No, apoderado no, accionista. Accionista. Ya, ¿Cuál es la figura ahí? La figura es que tú puedes ser accionista de un montón de empresas, ya, pero no tienes ningún cargo, no tienes que decir en la gestión. Lo razonable cuando uno asume un cargo público es renunciar a la gestión, pero no necesariamente renunciar al accionariado, a menos que sea un caso muy especial como que eres el presidente de la República. El caso de Piñera, un empresario con muchas propiedades, ocurrió lo mismo. Él, cuando asumió la presidencia, vendió su participación, que es lo usual. Si no la vendes, la pones en un fideicomiso ciego. Pero eso es un caso muy extremo. Si eres ministro de algo, tú estás prohibido de hacer gestiones personales. Por lo tanto, lo que corresponde es separarte de la gestión. Verte obligado a vender tu patrimonio porque asumes un cargo de ministro es una exigencia que me parece excesiva, ¿no? Podríamos decir que si hay un elemento común entre esta reflexión y lo que nos decía antes de el interés que hay por boicotear un acuerdo con Odebrecht, es que aquí hay una politización de ambos casos. Lo que pasa es que sí, hay una politización a mi modo de ver. El presidente creo que respondió mal a lo que tuvo que responder. Mira, no había nada.
Sí, contratamos como un montón de personas que contrataron con la empresa durante sus 20 y pico años en el Perú, y eso no implica nada. Claro, uno no puede borrar su pasado. Si uno ha sido empresario, ha sido empresario. Uno no implica nada. Mañana puedes descubrir que alguien en quien tú confiabas o quien conocías y que has hecho negocios resultó ser corrupto. Eso no te convierte a ti en corrupto ni pone ninguna sombra de duda entre lo que sobre ti, ¿no? Creo que esto es un tema mucho más político y es una manera que tiene la oposición a Vizcarra de ponerlo en aprietos, y lamentablemente su reacción ha sido poco sagaz. Poco sagaz. Esa es la manera de calificar. Mencionó antes, y por ahí iba la repregunta y se me escapó, el tema de la politización del acuerdo. El hecho de que se filtre un documento de esta naturaleza huele feo, ¿no? La pregunta y se me escapó el tema de la politización del acuerdo. El hecho de que se filtre un documento de esta naturaleza huele feo, ¿no? Mira, en el Perú se filtra todo. Que se claro, filtre pero, algo pero no es un quiere documento decir... de trabajo previo del año pasado, ¿no? A ver. Mira, que estemos en principios de enero y que eso sea el año pasado te dice que no se ha filtrado rápidamente. Yo he visto casos de documentos filtrados mientras se hacían. Que se filtre es porque tiene interés periodístico. Que haya necesariamente una voluntad detrás, eso es especulación. Especulación. Pero hay gente que no quiere que Odebrecht hable. Definitivamente la gente que recibió coimas de Odebrecht no quiere que Odebrecht diga que se las pagó. Eso no necesariamente implica lo que me estás diciendo. Correcto. Vamos al tema de la última columna que publica en el diario El Comercio, cuando habla de una economía política de un desastre, referente al tema del aniego. Nosotros la semana pasada abordábamos esto y decíamos, esta es una historia larga, el tema del aniego, porque no tiene que ver únicamente con que hoy se rompieron las tuberías, sino con un expediente que no se hizo adecuadamente cuando se realiza la concesión para el tramo del metro. ¿Podría resumirnos para la gente que no ha leído la columna por qué es la economía política de un desastre y cuál es la alternativa? ¿Qué hacemos con Sedapal y la responsabilidad política que alcanza? Lo que yo quería explicar ahí es que hay muchas soluciones técnicas a los problemas, pero que es difícil implementarlas porque requieren un correlato político. Un profesor mío decía, uno puede tener la razón técnica, pero a menos que tengas la razón política, no tienes la razón. Y fíjate, la discusión que se ha armado en redes a raíz del aniego en San Juan de Lurigancho es sobre todo ideológica. Está muy desinformada sobre si es que las concesiones han funcionado en el Perú, cuál es la historia de las concesiones en el extranjero, y la evidencia dura es que en líneas generales, en la mayor parte de los casos, la gestión privada de los servicios públicos es beneficiosa. No en todos los casos. En el caso de agua tienes una terrible experiencia en Tumbes, pero eso no quiere decir que la herramienta que es una APP no funcione. Es como que un médico te haga una operación y salga mal. Eso no inhabilita la operación, o sea, el tipo de intervención. Simplemente fue una mala operación. En el caso de las APPs en el Perú, es obvio que tienen ahora un mucho mejor estándar de operación que el que tenían cuando eran empresas públicas. Se ha querido decir que como aún subsisten ineficiencias en la operación, ahora privada, eso quiere decir que deberíamos quedarnos con la operación pública, lo cual es una falacia. Para que un sistema beneficie a la población, no tiene que ser perfecto, tiene que ser mejor que la anterior. Eso es la evolución. Telefónica, con todos los problemas que tiene y el servicio que está lejos de ser perfecto, es mejor que funciona mejor que cuando era gestionada por una empresa pública, mira, a leguas. ¿Recuerdas cuando teníamos a Electroperú y Electrolima manejando la red de electricidad? Tenías una cobertura mucho más baja, la tensión subía y bajaba, teníamos todos los veranos por esta época, teníamos apagones, ¿recuerdas? Sí. Eso ya es cosa del pasado.
En el caso del aeropuerto, podemos quejarnos del aeropuerto, No sé, pero más allá no de tiene eso, nada que ver con sosteníamos, con y lo no que sé era si antes. estamos, por ahí me gustaría ir cerrando, esta es una responsabilidad que abarca a todo, es decir, es una sumatoria a lo largo de la historia de la forma en que se adjudicó obras, por ejemplo, durante el gobierno de Alan García, la forma en que se supervisó ese trabajo de las empresas contratistas, la propia gestión actual de Sedapal, que a pesar de las señales de alarma no reaccionó a su debido momento. ¿Qué hacer ahora? ¿Qué tendría que hacer el gobierno hoy para iniciar a partir de esta tragedia una nueva era, si se quiere, en el abastecimiento del agua y la administración del agua y el desagüe? Mira, el problema básico de la empresa pública son los incentivos, ¿ya? No es ni siquiera la gente. En el caso de Matarani, por ejemplo, cuando se concesionó el terminal portuario, 2 años después, de los 85 empleados que tenía, 55 habían sido de Napo. Y la empresa funcionaba mucho mejor. ¿Por qué? Porque tenía un dueño privado, porque tenía estándares de eficiencia que tenía que cumplir y que pagaba de su bolsillo si es que no los cumplía. En este caso, dime, ¿el bolsillo de quién sale esas ineficiencias en el caso de Sedapal? Que facturen solamente el 70 y pico % del agua que producen, que solamente tengan de promedio abastecimiento de menos de 22 horas Claro. de las 24. ¿Quién lo paga? Lo pagamos nosotros. Y si lo pagamos nosotros, ninguno de los gerentes Asumir el riesgo. asumirá el riesgo. Y no es que haya gente mala o que todo sea malo, O sea, de vamos a ninguna la manera. privatización. Hay varias maneras de hacerlo y creo que una concesión con estándares internacionales, obligando al concesionario a cumplirlos, nos traería... Podría ser una buena respuesta. Mira, es muy, muy probable que sí. ¿Algo podría salir mal? Sí. Como salió en Tumbes, por supuesto. Correcto, Pero pero lo sería más mejor. probable, mira, a 25 años después de operación privada de servicios públicos, sabemos cómo hacerlo razonablemente bien y creo que las probabilidades serían 80-20 a que salga bien. Y si yo fuese alguien que vive en un cerro y que no tengo agua, me gustaría abordar esa posibilidad. De acuerdo. Muchísimas gracias por haber estado en el programa. Siempre es un placer conversar con usted. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con la congresista Patricia Donaire, quien ha estrenado bancada. Hay 10 bancadas actualmente en el Congreso. Este fin de semana se conformó la número 10 y eso cambia completamente el esquema y la organización de lo que es el Consejo Directivo y también la posibilidad de quien decide o no los temas que se abordarán en la agenda parlamentaria. Regresamos.